buenas noches, bienvenidos todos a esta nueva sesión de estudio bíblico. Hoy estamos iniciando una nueva serie de estudio bíblico basada en el libro de Oseas. Hemos llamado esta serie basada en el libro de Oseas, Misericordia y no Sacrificio. Así que bienvenidos todos los que están esta noche conectados por acá a través del Zoom y bienvenidos también los que nos ven ahora en vivo a través del YouTube y también los que nos ven en la grabación en nuestro canal de YouTube. Para quienes no me conocen, mi nombre es Carlos Aparcedo y estoy acá con el Ministerio 5E Internacional. Somos un ministerio con sede principal en México, pero hacemos estudio bíblico para toda Hispanoamérica o para todos los países de habla hispana o para cualquier país donde haya personas de habla hispana. Somos un grupo de servidores de Dios haciendo este ministerio ya desde hace algunos años. Así que bienvenidos todos, les bendigo a todos en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy tenemos un estudio bíblico, como les venía diciendo, basado en el libro de Oseas. El libro de Oseas es un libro interesantísimo que tiene solamente 14 capítulos. Es un libro bastante corto porque aproximadamente la mitad de esos 14 capítulos son muy cortos. Así que es un libro que se puede leer en un corto tiempo, pero que tiene un contenido profético, un contenido de revelación extremadamente alto, con una vigencia todavía al día de hoy. El libro de Oseas contiene profecías de las cuales muchas de ellas ya se cumplieron y también hay otras que todavía no se han cumplido. El libro de Oseas fue citado en varias oportunidades en el Nuevo Testamento. De hecho, nuestro Señor Jesús lo citó en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver entonces, vamos a comenzar nuestra exposición del día de hoy sobre el libro de Oseas inmediatamente. El libro de Oseas, y la primera sesión de esta noche, la primera sesión de este estudio se llama El matrimonio de Oseas y Gomer. Entonces, primeramente, quiero que sepan que el libro de Oseas está ubicado, aquí lo pueden ver aquí abajo a la izquierda. El libro de Oseas es, por supuesto, del Antiguo Testamento, y Oseas es uno de los 12 profetas menores. Aquí los pueden ver todos los que son los 12 profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo y Zacarías. ¿Por qué se le llama a estos profetas menores? No es porque sean menores de edad, no es porque sean menores de importancia, sino porque simplemente en comparación a estos otros profetas que aparecen aquí arriba, estos otros 5, aunque Lamentaciones no necesariamente se considera un libro profético, en comparación a estos libros, los libros de los profetas menores son de menor extensión, de menor tamaño, en comparación a el libro de Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Entonces, aquí tenemos una visión general de lo que es el Antiguo Testamento. Ya pueden ver allí que tiene 39 libros. Los primeros 5 de ellos son los libros de lo que se llama el Pentateuco, los libros de Moisés, también conocidos como los libros de la ley, o también se le conoce como la Torá, y son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Luego están los libros históricos, que son el libro de Josué, el libro de Jueces, el libro de Ruth, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes. Luego vienen los 2 libros de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Todos estos libros que he mencionado, desde Josué hasta Esther, está dentro de lo que se llaman los libros históricos. Luego están los llamados libros poéticos: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Algunos expertos incluyen a Lamentaciones como un libro poético y otros lo incluyen como un libro de profetas mayores. Pero bueno, ese no es lo importante. Lo importante es que el libro de Oseas es de los 16 profetas cuyos nombres
están puestos en los nombres de los libros de la Biblia, esos son, Oseas es el primero de los 12 profetas menores. Es decir, si lo vemos en la Biblia, lo vamos a ver exactamente después de Daniel y antes de Joel. Son 39 libros que tiene el Antiguo Testamento y repito, los 12 profetas menores son estos que están acá: Oseas, Joel, Amós, Zacarías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Esto era un poco para ubicarnos en lo que es el libro de Oseas en la Biblia. Ahora bien, ¿de qué se trata el libro de Oseas? ¿Cuál es el contexto histórico? Este libro se escribe en un momento, está bastante delimitado. Ya lo vamos a ver en el versículo 1, porque el mismo libro dice el momento y el lugar histórico en que se desarrolló el ministerio del profeta Oseas. Fue un ministerio que duró bastante tiempo, bastantes años. ¿Y cómo podemos identificar cuándo y dónde se desarrolla el ministerio profético de Oseas? Porque él menciona los reyes, los monarcas del reino meridional de Judá, que él lo dice ahí, que él profetizó en los tiempos de los reyes Usías, también conocido como Azarías, Jotán, Acaz y Ezequías, y en los tiempos del reino septentrional de Israel, del rey Jeroboam II, quien gobernó mientras Oseas estaba cumpliendo precisamente su misión profética. Entonces, este primer versículo de Oseas, Oseas 1:1, nos dice para qué época él está profetizando y dónde está profetizando. El autor, bueno, para algunos expertos es desconocido, para muchos expertos está claramente expresado que quien lo escribe es Oseas. Se escribió aproximadamente en el año 720 antes de Cristo y es poco tiempo antes de la caída del reino de Israel. Pero cuando hablamos del reino de Israel estamos hablando del reino del norte. Ya les voy a explicar qué significa esto y por qué les estoy explicando la ubicación cronológica, porque precisamente para entender mejor el libro de Oseas es importante entender en qué época se están desarrollando estos hechos. Entonces, estas profecías que Oseas recibe del Señor y que le da al pueblo suceden poco tiempo antes de que el reino de Israel, también conocido como el reino del norte, cayera, pero fue mucho antes de la caída del reino de Judá, también conocido como el reino del sur. Tal vez algunos aquí no saben lo que es el reino del norte, lo que es el reino del sur. Ya yo les voy a explicar esto. Pero lo importante es que el contexto histórico es que Oseas profetiza en los tiempos finales del reino del norte y el contexto geográfico es en Israel, en el reino del norte, y uno de los versículos claves es Oseas 3:1, que precisamente dice que el Señor le dijo a Oseas, le dijo: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Todo eso se lo vamos a explicar qué significa todo esto. Entonces, ¿cuáles son los temas principales del libro de Oseas? Número 1, hay serias advertencias de las consecuencias que se están acarreando por el pecado que se está cometiendo en la época. Habla de juicio y de castigo, pero al mismo tiempo habla de amor y restauración. Y miren que parece como un poco sarcástico, porque que suena como un poco tal vez raro o difícil de entender cuando decimos que habla de las consecuencias del pecado, que habla de juicio y de castigo, pero que también habla de amor y de restauración. Pero exactamente de eso se trata este libro profético. Y el propósito de este libro, el principal, aunque estos son los temas principales, los que le mencioné, pero el principal propósito de este libro es ilustrar el amor de Dios
por su pueblo pecador. ¿Quién es el pueblo del Señor? Bueno, ya sabemos que es el pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que está pasando con el pueblo de Israel? Aquí le estoy ubicando un poquito el contexto cronológico para que entiendan qué es lo que está sucediendo. Aquí hay una cronología de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Y miren que aquí aparece como primer rey de Israel entre los años 933 y 911 antes de Cristo, el rey Jeroboam I. Y aparece como primero de los reyes de Judá, Roboam, entre los años 933 y 916 antes de Cristo. Si alguno de ustedes es un poquito curioso, se da cuenta de que en ninguna de esas listas, ni a la derecha ni a la izquierda, aparece, aparece el rey David, ni aparece el rey Saúl, ni aparece tampoco el rey Salomón. ¿Por qué? ¿Por qué no aparece ninguno de esos tres reyes? Porque esos tres reyes precisamente gobernaron antes de Jeroboam y antes de Roboam. ¿Y qué significa esto? Y aquí es donde el estudio se va poniendo interesante. Para los que seguramente hay algunos de ustedes que conocen esto, tal vez otros no, pero el primer rey que hubo en Israel se llamaba Saúl. Fue el primer rey porque el rey de ellos era el Señor, era Jehová. Y ellos se les ocurrió que ellos querían tener un rey de carne y hueso como tenía cualquiera, como tenían todos los otros pueblos a su alrededor. Y entonces el Señor le dijo al profeta Samuel, bueno, mira, si ellos quieren un rey, darles un rey. Si no quieren que yo siga siendo su rey, entonces el Señor mandó a a Samuel que ungiera a Saúl como rey de Israel. Ok, el sucesor de Saúl, ya muchos de ustedes saben, el sucesor de Saúl fue el rey David, fue el segundo rey que vino sobre Israel. Después que murió David, quien le sucedió en el trono fue precisamente su hijo con Bexabé, su hijo Salomón. Fue el tercer rey. Pero en tiempos de Salomón, o mejor dicho, cuando Salomón muere, el reino se divide en dos. El reino se divide en dos y se divide en reino del sur y reino del norte. ¿Por qué? Bueno, porque tuvieron problemas entre ellos. Eran 12 tribus y decidieron separarse. 10 tribus quedaron a un lado y 2 tribus quedaron a otro lado. Se dividieron en dos reinos. Y así se mantuvo durante mucho tiempo hasta que ocurrió lo que ocurrió, de lo cual vamos a estar hablando precisamente en este estudio. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que el primero fue el reino de Israel, que fue invadido por los asirios, se los llevaron cautivos a Asiria y el reino de Israel no volvió a ser reino nunca más, nunca más, no un reino al menos terrenal, ¿ok? El reino de Judá todavía permaneció como otros aproximadamente 150 años más. ¿Hasta cuándo? Hasta que vinieron los babilonios, los invadieron, los hicieron cautivos, se los llevaron cautivos a Babilonia, tuvieron 70 años de cautiverio en Babilonia hasta que después regresaron, pero sin embargo, cuando regresaron, no regresaron como una nación libre, sino como una provincia de ese imperio que ya no era Babilonia, sino que ya era Persia, ya no era Babilonia. Entonces, que ahora sí vamos a entrar en materia de lo que está pasando en estos tiempos de Oseas. Miren qué interesante se va poniendo todo este asunto. Entonces yo les decía que precisamente Oseas, el profeta Oseas, está gobernando por acá, está profetizando cuando Jeroboam II era rey y cuando estos reyes que están acá, miren, Usías, Jotán, Acaz y Ezequías eran reyes de Judá y cuando Jeroboam era rey sobre Israel. Si se dan cuenta, este periodo que fue de aproximadamente de 41 años que gobernó Jeroboam, en parte coincide cronológicamente con los reinos
de estos 4 reyes que están acá, que son Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías. Entonces, vamos a ver ahora qué es lo que está sucediendo. Capítulo 1 de Oseas. Dice así, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate a una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaín, la cual concibió y le dio a luz y le dio luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. ¿Por qué Dios le dice? Vamos a tratar de entender estos 6 versículos. ¿Por qué Dios le dice a Oseas que se case con una mujer fornicaria? Quiero que sepan algo. Cuando Dios le dice a Oseas que se case con una mujer fornicaria, no le está diciendo que se case con una mujer que tiene quizá un novio con el cual está teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio. No. Le está diciendo que se case con una mujer que es prostituta, claramente. Y no hay que darle vuelta. O sea, Dios le dice a él que se busque una mujer que se prostituye por dinero. Así de sencillo. Y eso es lo que quiere decir allí. Y uno se pregunta, pero, ¿qué clase de llamado le hace Dios a un profeta? O sea, ¿cómo le va a decir que se case con una mujer que no solamente está pecando, sino que además es una mujer que él sabe, aún, o sea, él está consciente de que él se casa con ella y ella va a venir y va a convivir con él, pero que ella va a seguir pecando? Él lo sabe. Sin embargo, Dios le dice, cásate con esa mujer. Y ahí vienen 2 preguntas que uno se hace. Bueno, pero ¿qué sentido tiene que Dios le dice a su siervo, a su profeta, que se case con una mujer que se prostituye? ¿Y qué sentido tiene que él, sabiendo que esa mujer va a seguir prostituyéndose, se case con ella y tenga hijos con ella? Es algo como que pareciera que carece de sentido, pero básicamente lo que está queriendo ilustrarle Dios allí al pueblo de Israel a través del ministerio de Oseas, y lo que está queriendo ilustrarnos a nosotros, quiero que me pongan atención lo que estoy hablando, lo que está queriendo Dios hablarnos a través del ministerio del profeta Oseas. Dios está diciendo, mira, es que yo le dije a Oseas que se casara con ella para que ustedes entiendan, para que ustedes puedan entender que así como se siente Oseas al casarse con la mujer pecadora, así me siento yo con ustedes. Exactamente lo mismo que él siente, lo siento yo. ¿Para qué el tiempo? ¿Verdad? Hablando en tiempo presente. Pero hablando en este presente de ahora, es como que Dios nos dice, mira imagínate tú todo lo que puede haber sentido Oseas en aquella época. Así como se sintió Oseas, me siento yo contigo. Wow, qué duro suena eso, ¿verdad? ¿No les parece? Y miren esto. Vamos otra vez a ver el pasaje. Tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. Dice, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Es decir, él está comparando el pecado de Oseas, de la mujer de Oseas, de Gomer, lo está comparando con el pecado que está cometiendo el pueblo, porque cuando está cometiendo actos de idolatría, que era lo que estaba imperando en aquella época, la idolatría a dioses ajenos, está precisamente haciendo lo que se llamaría una fornicación espiritual. Y dice, entonces,
Fue pues, Oseas tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y Dios le dijo, ponle este nombre, Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú por la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Entonces, vamos a ver qué significa todo esto. Primero, aquí dice que dentro de poco va a castigar a la casa de Jehú. Jehú precisamente fue otro rey, aquí lo pueden ver, es el antepenúltimo antes de Jeroboam II, no sé si alcanzan a verlo aquí. Entonces, Jehú viene siendo el bisabuelo de Jeroboam II, también fue un rey en Israel, pero lo que caracteriza precisamente a estos reyes, a toda esta línea, a todas estas dinastías que hubo en ese tiempo que prevaleció el reino de Israel, es que todos esos reyes eran malos, eran idólatras, eran pecadores, cometían una cantidad de crímenes, de barbaridades. En el segundo libro de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 10, versículo 11 dice, mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab. Acab había sido un rey anterior a él. Y dice que mató a todos los que habían quedado de esa familia, todos. ¿Y dónde los mató? En Jezreel. Porque Jezreel es un valle, es un lugar geográfico. Y dice que allí mató a todos los príncipes, a todos los familiares, a todos los sacerdotes, es decir, a todo el que pudiera tener alguna relación directa o indirecta con esa familia de quien había sido el rey de Israel. A todos los mató a sangre fría en el valle de Jezreel. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? El Señor dice, ponle por nombre Jezreel, así como se llama el valle, porque yo voy a castigar a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, es decir, por causa de la sangre que se derramó 4 generaciones atrás en el valle de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Es decir, ya Dios le está diciendo, este reino, Oseas, ya no va más. Este reino se va a acabar. Este reino ya pronto va a ser exterminado. Y aquel día yo quebraré el arco de Israel. ¿Dónde lo voy a quebrar? Dice, en el valle de Jezreel. Ya les dije qué significa la casa de Jehú, el valle de Jezreel. ¿Por qué le pone ese nombre Jezreel? Fíjense, los hijos de Oseas, el primero, que es el varón, el hombre, se llama Jezreel. La palabra Jezreel significa él sembrará o él dispersará. Puede significar cualquiera de las dos. Y cuando dice él, se refiere a Jehová. Jehová sembrará o Jehová dispersará. ¿A qué se refiere eso de que sembrará o dispersará? Porque cuando el agricultor prepara la tierra y tiene la semilla en la mano para sembrarla, ¿qué hace? Como que de alguna manera la mece y la riega, ¿verdad? La dispersa. Entonces Dios está diciendo allí, está diciendo, yo voy a dispersar a este pueblo. Este pueblo ya no va a ser más lo que fue hasta ahora. Yo los voy a regar por todo el mundo. Es decir, yo lo voy a regar por muchos lugares. Y quiero decirles algo. Parte de ese pueblo volvió a Israel después del cautiverio de Babilonia. Luego, sin embargo, Israel sigue siendo un pueblo regado en muchas naciones, ¿verdad? Eso es lo que llaman la diáspora. Parte de ese pueblo, después de que Israel se volvió a convertir en nación, o mejor dicho, cuando se convirtió en nación en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, parte de ese pueblo ha ido regresando a Israel, por supuesto, cuando se conforma la nación de Israel en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, ya no son dos reinos, ya es uno solo. Ustedes están conmigo. Es una sola nación. Ya no es Judá e Israel, es una sola nación.
y comienzan a partir de ese entonces a regresar. Ya, por supuesto, no los que salieron en aquella época, que eso pasó hace, ¿cuánto? 2700 años, sino sus descendientes. Todavía, hasta la fecha, siguen regresando. Ustedes saben eso. Hasta la fecha, Israel tiene programas de repatriación de los descendientes de toda esa gente que quedó en la dispersión, pero sigue siendo un pueblo disperso, a pesar de esas acciones que se han venido ejerciendo desde 1948. Sigue siendo un pueblo disperso hasta el día de hoy. Entonces, continuamos. Eso es lo que significa el nombre de Israel. Jehová sembrará o Jehová dispersará. En este caso particular, en la sección que está queriendo dar aquí es dispersará. Yo los voy a dispersar. Luego está, dice que le nació una hija, volvió a concebir, le nació una hija y se llama Lo-Ruama. Y Lo-Ruama significa sin misericordia, o se pudiera decir no más misericordia. Les reitero el versículo. Ella concibió de nuevo y dio a luz una hija. Y el Señor le dijo, ponle por nombre Lo-Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel y no la soportaré más. Si ustedes ven que hay algunos nombres acá que no coinciden con la versión de Biblia que utilicé, es porque obtuve muchas imágenes de Google. Es un poquito difícil encontrarlas todas que estén bajo la misma versión de Biblia, pero no se preocupen que al final el mensaje es el mismo, ¿verdad? Entonces, el nombre de Israel tiene un nombre profético que significa los voy a dispersar. El nombre de Lo-Ruama, la primera hija, es no habrá más misericordia. Vamos a continuar leyendo. Después viene la tercera hija, o sea, la segunda hija, la tercera vez que dio a luz Gomer, Oseas 1:8 dice, después de destetar a Lo-Ruama, concibió y dio a luz un hijo. Y Elohim le dijo, ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo soy vuestro Elohim. Ustedes no van a ser más mi pueblo y yo no voy a ser más su Dios. En otras palabras, Lo-Ammi significa no es mi pueblo o no más pueblo. Es decir, yo desde aquí en adelante, yo me desentiendo de ustedes, ya yo no voy a ser más su padre. Hasta aquí llegamos. Todo fue muy lindo mientras duró, pero ya no vamos a poder seguir en esto porque ustedes están prefiriendo a sus ídolos y ya yo no voy a seguir aceptando esto. Estoy parafraseando, obviamente, ¿verdad? Sigo con el capítulo 1. Mas de la casa de Jehová tendré misericordia y los salvaré y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Les reitero, el reino de Israel se terminó en los tiempos de su último rey, es decir, ya le faltaba poco, no es que fue inmediatamente, porque recordemos, Oseas profetiza en los tiempos de Jeroboam II. Luego vinieron estos reyes, algunos de ellos duraron muy pocos días, pero sí pasaron como si no me equivoco, son como 40 y tantos años o 50 y tantos años desde que Oseas profetiza hasta que se acaba el reino. Aquí el último rey fue Oseas, pero este Oseas que está aquí no es el profeta, este es otro Oseas que fue precisamente el último rey que hubo en Israel. Pero les reitero, fíjense que este último rey que hubo en Israel fue entre los años 730 y 721 antes de Cristo. Sin embargo, el reino de Judá permaneció hasta los tiempos del rey Sedequías, que gobernó desde el 597 hasta el 586 antes de Cristo. Quiere decir que entre el fin de este reino y el fin del reino de Israel hubo aproximadamente casi 140 años de diferencia. Es decir, que el reino de Judá, tal como Dios lo profetizó por medio de su siervo, el profeta Oseas, todavía permaneció durante mucho tiempo más.
Aquí lo dice claramente, miren. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, los salvaré por Jehová su Dios. Después de haber destetado a los Ruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Loami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les va a ser dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande. Y aquí cuando vuelve a mencionar a Jezreel, ahora ya no está hablando de que Dios va a dispersar, sino de que Dios va a unir la concepción aquí de la palabra, la acepción de la palabra es completamente diferente. Y les reitero, miren qué interesante, durante los versículos anteriores, el Señor les viene hablando del castigo, los voy a dispersar, no más misericordia, no son más mi pueblo, pero termina diciendo, con todo, es decir, a pesar de todo, este pueblo va a seguir creciendo. El número de los hijos de Israel será como la arena del mar que no se puede medir ni contar. Y donde mismo, miren qué interesante, donde mismo yo dije, no sois pueblo mío, les va a ser dicho, soy hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande. Entonces, este es el significado de la palabra Loami, no es mi pueblo. Y luego continúa, aquí se pueden dar cuenta, el capítulo 12 es muy corto, dice, decid a vuestros hermanos, Agni, y a vuestras hermanas, Ruama, contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y la desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó. La que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi vino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Entonces, yo quisiera preguntarles, si ustedes me pueden decir, alguien que quiera opinar algo, que quiera comentar algo, cuando el Señor dice aquí en el capítulo 2, dice, contengan con su madre, contendan, perdón, contended, porque ella no es mi mujer ni yo su marido. Aparte de sus fornicaciones, ¿de qué está hablando el Señor? Fornicaciones, dice, su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró. Dijo, iré tras mis amantes. ¿Cuáles amantes? Que me dan mi pan y mi agua. ¿Cuál pan y cuál agua? ¿Cuál lana y cuál vino? ¿Cuál aceite y cuál bebida? De qué estamos hablando? A ver, me gustaría saber si alguien quiere comentar algo. O si tiene alguna pregunta. Si hay algo que no entendieron, tal vez hable muy rápido. Interrogar a la madre. ¿Sí? Solicitarle se sincere. Muy bien. Diga la realidad de las cosas. Muy Para bien. poder tener una mejor idea. Muy bien. Que el término contender, como en tratar de preguntar algo para sacar algo. Muy bien. Ahora, Carlos, ese es Algo el... que uno no tiene claro. Perdón, ¿qué fue lo último? Contender es interrogar a la madre para sacar algo que uno quiere dar a conocer. O sea, como coger contra la pared a alguien,
decirle, padre, ¿es esto verdad? Sí, no. Correcto, correcto. Ahora, esa es la interpretación literal de lo que está pasando con Gomer, la esposa de Oseas, y con los hijos de Oseas y Gomer. Pero también tiene una interpretación desde el punto de vista profético, que, Sí, que involucra al pueblo de Israel en aquella época, porque eh, aunque en los dos reinos había pecado, sin embargo, donde estaba la situación peor era en Israel, no tanto en Judá. Entonces, el problema del Señor en aquel momento era más que todo con Israel. Entonces, lo que el Señor le está diciendo a Israel, ¿qué pasa con ustedes, pueblo mío? ¿En qué momento ustedes se volvieron a sus dioses? Y cuando dice amantes, se está refiriendo precisamente a los ídolos, a quienes ellos adoraban. Y ellos atribuían que eran esos ídolos quienes les bendecían, quienes les proveían el alimento, que les iba bien por los ídolos. No le daban la gloria a Dios, le daban la gloria a los ídolos. Y por eso Dios estaba dolido. Quiero que sepan algo. Quiero que sepan algo. Gomer es a Oseas lo que Israel es al Señor. A ver si me entienden. Gomer es a Oseas lo que Israel es al Señor. Gomer es a Oseas lo que su iglesia, cuando peca, cuando se va tras los ídolos, es al Señor. ¿Sí me estoy dejando entender? Amén. Lo que el Señor pretende a través del ministerio de Oseas es hacerle ver a su pueblo cuánto le está causando dolor lo que está sucediendo. perdón, pastor. El pueblo se desenfrenó. Correcto. O sea, les llamó la atención. ¿Cómo es esto que está ocurriendo esto? ¿Por qué razón? Porque en el mundo, pastor, dejamos creer de ese mundo. El pueblo de Israel era un pueblo santo que había aceptado ese comportamiento que para los demás era normal, pero para el pueblo de Israel era obscenidad. Correctamente. Muy bien, hermano. Muy acertado. Muchas gracias. Hermano Marco, ¿quería decir algo? Sí, o sea que Dios también le estaba confrontando porque le dice o sea, con lo que dice aquí, que la va a confrontar, dice, o sea, se va a contender, dice, ¿no? O sea, la va a Correcto. confrontar y para que ella aclare lo que ella está siendo alimentada como usted dijo así, por los otros dioses. O sea, le estaba dando, ella estaba comiendo, supuestamente le estaba diciendo que le daba pan, agua y todo lo que le daban, era por otras personas, no por Dios. O sea, por otros ídolos y no por Correcto. Dios. Y seguiré, dice, y seguirá a sus amantes, dice, y los alcanzará y buscará y no los hallarán. O sea, los amantes, o sea, los dioses, nunca le van a hacer nada, pues, o sea, nunca va a confrontar, mejor dicho, nunca van a hablar de lo que Dios la interrogue a ella. Correctamente. Ahora bien, cuando Dios le dice a Oseas que se case con una prostituta, no es que él va y la saca de la prostitución. Así de sencillo. Quiero que me entiendan esto. Es que él tiene que pagar por ella. A ver si me entienden. Él tiene que redimirla para podérsela llevar. No es que se la lleva gratis, ¿ok? Y ya van a ver más adelante un poco más sobre esto para que lo entiendan mejor. No es que se la lleva gratis, porque mira, aquí Dios me dijo que me casara contigo y ella le dice, sí, papito, pero usted tiene que pagar y se la lleva, ¿verdad? Aquí nada es gratis, le dice, y se la lleva. Tiene a un hijo, Israel, después vienen los Ruama. Entonces, eh, eh, sin embargo, ella se sigue prostituyendo
y de alguna manera ella atribuye que lo que ella tiene, lo que ella disfruta, lo que ella goza, se lo debe ¿a quién? A sus amantes que le pagan. Ustedes se pueden imaginar ese cuadro y que Dios te diga, pero ustedes se pueden imaginar la gente diciendo, pero qué, ¿cómo es que llaman? Qué cornudo ese, o sea, qué hombre tan bobo, ¿cómo es posible que, Sí, verdad? Ustedes se imaginan los chismes, ¿verdad? Qué hombre sí, más, o sea, ¿cómo lo digo que no suene feo? qué hombre tan gilipollas, tan Qué tonto, hombre tan gilipollas. Que, miren, ahí tan ustedes se tonto. imaginan, ahí va el Es lo venado. único que tiene que pagar para poder redimir a esa prostituta. No paga, no puede sacar a esa prostituta, o sea, no la redime. Desafortunadamente, en esa época se redimía a alguien pagando. Correcto. Entonces, ustedes se imaginan el bullying que le pueden haber hecho a ese hombre, todos los hombres allí en Israel. Por ahí viene el cornudo, Sí. el venado, uy, le hacían así. Sí, sí, El venado. sí. Sí, Marco, iba a decir algo, Marco. Yo como le estoy escribiendo en el chat, que ese es el precio que estaba pagando Osea, pues, por desacreditarse uno mismo, pues, ¿no? Por la mujer que tenía, pues, Correctamente. claro. Y él tenía que callarse. ¿Por qué? Porque era un mandamiento del Señor, pues. Digo, Correcto. digo yo, pues, ¿no? Porque teníamos, o sea, cuando a uno Dios le dice, haz tal cosa, y a veces uno no quiere hacer, yo no quiero hacer, anda, predica tal parte. No, pero si es, yo no me llevo con ese pastor, ¿y cómo voy a ir a esa iglesia? A mí ni siquiera me han invitado. Y uno tiene que ir porque Dios le está diciendo. Correcto. Entonces, tú te imaginas, Marco, cómo le habrán hecho bullying a ese pobre hombre, Ese era el cuánto precio, habrá sufrido las burlas de la gente claro. y que Dios te diga, digamos, el que le está haciendo bullying a Oseas porque la prostituta se le va y él va otra vez detrás de ella y para volverla a sacar de donde está, tiene que volver a redimirla, tiene que volver a pagar. Y ustedes se imaginan todo el bullying que le hacen. Y imagínense a Dios diciéndole, a aquellos que van detrás de él haciéndole el bullying, ¿verdad? Aquellos que van de él burlándose, le dicen, hey, ¿y tú qué estás hablando? Si tú lo estás haciendo peor que Gomer, Pastor, tú te estás pero, prostituyendo más que ella. Sí, pero ese bullying es como el boomerang también, pues. Porque bueno, así como uno precisamente. lo hace y Dios se lo cobraba. Precisamente eso es lo que estamos hablando. ¿Cómo van a hacer ellos eso si ellos eran más prostitutos que ella? Valga la expresión, Amén, ¿verdad? así es, claro. Más fornicarios que ella. Muchas gracias, César. Perdón, Marco. Quería decir algo, Roberto. No, no, está bien, está bien claro. No, no, de que hoy día, ¿cómo se llama? Y la gente está casada también con el mundo, ¿verdad? Están casados con el mundo y se alejan de Dios. Y eso también Dios lo ve así de esa manera, ¿verdad? Se sufre. Correcto, correcto. Bueno, vamos a continuar entonces. Muchas gracias por sus intervenciones y ya vamos a ir terminando. Continuamos acá entonces. Capítulo 2. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite. Ella no reconocía. Cuando está diciendo ella, se está refiriendo a comer, pero también se está refiriendo a su pueblo. Que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón y quedaré mi alma y mi lino, perdón, mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales digo, mis salarios son
salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral y las comerá en las bestias del campo, y la castigaré por los días en que incensaba a los baales y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Qué fuerte eso. Luego, en los siguientes versículos del capítulo 2, yo se lo voy a dejar para que ustedes lo lean en su casa. Aquí vuelve otra vez el Señor a hacer la promesa de que sí, que viene el castigo, pero que luego va a venir la restauración. Versículo 19 dice, versículo 18, en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con la serpiente de la tierra, y que te haré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo. Wow. Uy, esto me conmueve. Miren qué lindo esto. Pónganme atención. Te desposaré conmigo para siempre. Esa frase hay que aprendérsela porque esta frase la vamos a ver durante las próximas clases. Te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad. Y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová. Yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Vamos a seguir viendo aquí un poquito más antes de terminar. Capítulo 3. Miren esto. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de paz. La compré entonces para mí, ahí está hablando Oseas, la compré para mí por 15 ciclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafenes. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Miren, aquí este capítulo tiene ese es todo el capítulo, y tiene un contenido profético riquísimo, maravilloso, extraordinario. Porque aquí está diciendo Oseas que el Señor le dijo, es decir, la mujer se le fue otra vez. Y él tuvo que ir y volver a pagar por ella. ¿Y cuánto pagaba por ella? ¿Cuánto pagó? Pagó exactamente lo que se pagaba para la época por un esclavo. Se pagaba 30 ciclos de plata. Como a lo mejor no tenía los 30 ciclos, pagó 15 ciclos en dinero y 15 ciclos en especias. Y le dijo, tú serás mía, pero le está diciendo, vas a ser mía porque van a ser muchos los días que van a estar los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin serafines. Y eso, quiero decirle, hermanos, que se cumplió. Se acabó el reino, se acabó el príncipe, se acabaron los reyes, se acabaron los príncipes, ya no hubo templo, por lo tanto no había estatua, no había efod, no había terafines. Y dice que después volvería. Bueno, y ustedes saben, volvieron, pero como provincia de un imperio, 70 años después de la cautividad de Babilonia, después se hicieron nación en 1948, o sea, estamos hablando que pasaron 2700 años para que volvieran a ser una nación. Pero todavía parte de esa profecía no se ha cumplido. ¿Y cómo se cumple esa profecía? De eso lo vamos a hablar en las próximas clases. Pero por el momento y para despedirnos, nada más quiero decirles a todos que así como Oseas, bajo el mandato del Señor, porque él hizo eso porque el Señor lo mandó, del mismo modo en que Oseas fue y recuperó a su esposa fornicaria, tuvo que volver a pagar por ella porque ella se había vendido. Él pudo haberla reclamado como esposo, que era, ¿verdad? Simplemente llevársela, pero no lo podía hacer. ¿Por qué?
porque no era que la habían secuestrado, póngame atención, no era que la habían secuestrado, era que ella se había vendido. Entonces, por mucho que era su esposa, ella no se la llevaron a la fuerza, ella se vendió por su propia voluntad. Y ese es el mismo dolor que siente el Señor cuando nosotros, por nuestra propia voluntad, nos entregamos a la idolatría. Sin embargo, yo quiero decirles algo, así como Oseas pagó por su esposa, por Gomer, otra vez para podérsela llevar, tuvo que pagar el precio de lo que costaba comprar un esclavo en aquel tiempo. Sin embargo, yo quiero decirte que ya Jesús pagó por cada uno de nosotros, pagó con el precio más alto que se puede pagar, que es con su sangre preciosa que se derramó por nosotros en la cruz de Calvario. Y que por esa sangre nosotros tenemos libertad eternamente y para siempre, si lo recibimos a Él como Señor y Salvador. Y ahora nosotros seguimos siendo servidores, pero no por obligación. Ahora somos sus siervos por amor. Con esto terminamos la clase de hoy. La próxima semana continuamos en este estudio maravilloso del libro de Oseas. Bendigo a todos los que están conectados aquí esta noche a través del YouTube y bendigo también a todos mis hermanos que se han conectado en vivo a través del Zoom, a los que nos ven en diferido. Les mando un abrazo, muchas bendiciones, Padre.